Muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Iniciamos la grabación estando todos de acuerdo en que se grabe esta transmisión y vamos a hacer el estudio correspondiente con el conteo del Homer. Eh, este día tenemos la Sefira de Malkud de Geburah. Es una Sefira que nos habla acerca de la manifestación. Y eso, cuando hablamos acerca de manifestación, tenemos en cuenta que ya en este nivel ya no hay vuelta atrás. Ya lo que se manifestó, se manifestó. Por consiguiente, lo que hay manifiesto en el nivel de Malkut de Geburah va a expresar exactamente cuáles son las creencias que hay en ese nivel. Quiere decir que debido a que Malkut corresponde eh, con el reino, en el reino es donde nosotros nos sentimos reyes. Quiere decir que allí debemos sentirnos merecedores de ser reyes. Allí es donde se manifiesta ese reinado y la manera en que nosotros entendemos el concepto de ser reyes. Ya que estamos en Geburah, Geburah entonces nos habla acerca de los juicios de valor. Que los juicios de valor son básicamente la manera como entendemos cada uno de nosotros y además le hemos agregado la emoción. Quiere decir que si nosotros queremos saber cómo pensamos, sencillamente verificamos lo que aparece en el nivel de Binah. Sin embargo, si queremos darnos una idea clara de qué pensamos de nosotros mismos y del mundo y cuál es la creencia con respecto al ejercicio de vivir, nos remitimos precisamente a Geburah. Entonces allí se generan esos juicios de valor que nos dan una idea de qué es lo que pensamos o qué es lo que entendemos de la vida y del mundo, de la creación misma y hasta del ejercicio de vivir. Sin embargo, hay algunos falsos juicios de valor, es decir, unos que no corresponden con la luz, que no corresponden con el aspecto de reflejo de los conceptos de Binah. Es decir, los conceptos de Binah entraron a el nivel de la formación, que es Yetzirah, el mundo de las emociones, y las emociones se encargaron de transformar esos juicios porque están influenciados por las emociones de sombra en cada una de las sefirot. Entonces, como entraron a Geburah y ya está en el nivel de Malhut de Geburah, ahí se manifiesta la parte oscura de ese juicio, es decir, la falsedad del juicio de valor. Entonces, eso nos pone a pensar si cada uno de nosotros verdaderamente está llevando con honor la corona que certifica que somos reyes. Porque cada uno de nosotros es rey. Pero la pregunta es, ¿cómo está llevando esa corona? El hecho no es de ser rey. Y además de ser rey, convertirse en un dictador o convertirse en un abusador o lo que sea. ¿Estamos realmente llevando con honor la corona que certifica que nosotros somos reyes? ¿Cómo nos presentamos ante el mundo con esa corona? Entonces, ahí en el nivel de manifestación es donde hacemos visible, donde podemos darnos cuenta verdaderamente lo que pensamos acerca de nosotros mismos y de los demás. Por eso es allí donde el faraón regente
se presenta para capturar las inteligencias. Es allí donde coloca la trampa más importante con respecto al concepto mismo, porque ya está en Malhut. Entonces allí coloca la trampa para poder capturar esas energías. ¿Y qué hacen? Utiliza diferentes emociones de sombra. ¿Para qué? Para controlar esa manifestación. Quiere decir que ya la manifestación está en Malhut, pero en el nivel de Geburah, y necesita ser controlada, porque en la medida en que se controla esa manifestación, todo lo que sigue de en adelante, Atifer, en esa Yesod y luego Malhut, en las Sefirot completas, pueden ser manipuladas. Entonces, lo que hace el faraón es, nada, yo me quedo acá, me hago el de la vista gorda y utilizo las emociones de sombra para controlar esas manifestaciones. Entonces, ¿cuál es la más común de ellas? Y es la que en la generalidad está presente en casi todos, por no decir todos, pero en casi todos y en la gran mayoría de los seres humanos. La principal es la desvalorización. Es aquella en la cual no nos sentimos merecedores. Por consiguiente, al no sentirse merecedores, no puede ser rey. Entonces esa es la más grande y es la que abunda más entre los seres humanos, pero es la que más le interesa al regente, porque si el faraón convence a alguien de que no es merecedor, entonces ya no es rey. Y si ya no es rey, todos los decretos, ¿quién los va a dictar? No los va a dictar él como rey, sino él manipulado por esas emociones falsas de la sombra. Entonces, es un juego muy interesante en el cual casi todos caemos porque no nos sentimos merecedores de todas las bondades que tiene el universo para nosotros. Esos recursos están allí para nosotros y están allí presentes para manifestar la grandeza que somos cada uno de nosotros. Si cada uno reconociera lo grande que somos y no solo lo que es cada quien, sino lo que es cada cual, es decir, con respecto al otro, otra cosa sería esta experiencia espaciotemporal y de movimiento. Pero el faraón metió la idea de que no merecemos. Entonces, si no merecemos, no podemos ser reyes, y si no podemos ser reyes, el que va a firmar los decretos somos nosotros, pero manipulados por una emoción. Entonces, Geburah tiene que ver todo con el merecimiento, porque todo el merecimiento llega precisamente por Geburah. Los abastos que nos llegan para poder cumplir con nuestro propósito de vida están llegando directamente desde Geburah, porque Geburah es el que recibe. Quiere decir que a partir de la apertura que tengamos frente a Geburah, así mismo es nuestro merecimiento. Y esa es la puerta para recibir toda la provisión, para poder cumplir con nuestro propósito. Y no importa a qué se refiere esa provisión, porque puede referirse a los aspectos de prosperidad, de abundancia, de sabiduría, de inteligencia, de salud, de vida, etcétera. Todo lo que tiene que ver con provisión llega desde el nivel de Geburah. Entonces, lo que le interesa al faraón es que no nos sintamos merecedores. Y al hablar nosotros de reinado, entonces no hay ninguna posibilidad de reinar. El no sentirse merecedores, ¿qué lleva a manifestar? Un estado de carencia, y un estado de carencia en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es tan complicado llenar de luz este espacio-tiempo-movimiento, porque quienes están encargados de llenarlo no se sienten capaces o no se sienten abundantes
o no se sienten amorosos, o no se sienten vivos, o no se sienten conocedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al no sentirse de esa manera, ¿qué cantidad de luz pueden bajar? Además, la que están bajando, se la están entregando al representante de esa sefirá. Y tiene varias, tiene un juego completo, un abanico completo de emociones de sombra para poder manipular. Entonces, la primera es esa, el no tengo dinero, o el no tengo amor, o el no tengo salud, cualquiera de ellas. Porque además saben que cada vez que se usa ese yo no tengo o yo no soy, está bloqueando la potencia de uno de los nombres sagrados, que es el Eje, que es el yo soy. Entonces, bloquea la luz, y al bloquear la luz no hay ninguna posibilidad de ampliar o de liberar a eh, esa inteligencia del cautivario en que se encuentra. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener la certeza de que el universo está allí para darnos lo que nosotros necesitamos. Es más, para darnos lo que queramos. Y así suene muy eh, extraño, así suene muy poco común. Claro que sí, está allí para lo que nosotros deseemos realmente. ¿Por qué? Porque quien hace genera el impulso de atracción es el nivel de deseo que tiene nuestro ego, que corresponde con el deseo del cuerpo. Y eso manifiesta la conciencia del niño, pero inyecta a la conciencia del alma. Quiere decir que la conciencia del alma corresponde con esa voluntad que está amarrada a nuestro propósito. Quiere decir que cuando nosotros deseamos verdaderamente, entonces todo nos tiene que ser entregado porque tiene que ver con nuestro propósito. ¿Estamos? Si deseamos con la conciencia del cuerpo y hasta ahí llegó, no hay ninguna posibilidad de que nos lo entreguen. ¿Por qué? Porque entonces es un deseo manipulado por los niveles inferiores. Pero si ese deseo que nosotros tenemos lo elevamos a los anhelos del alma, entonces fácilmente podemos obtener lo que sea que se nos ocurra, nos va a ser entregado inmediatamente. Es más, va a ser entregado sin la intervención del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque corresponde con el deseo del alma. La cuestión entonces es identificar cuándo es un deseo del ego que corresponde con la conciencia del cuerpo y cuándo es un anhelo del alma. Entonces, eso es lo que debemos tener, la certeza de que el universo está allí para entregarnos todo lo que nosotros deseemos. En el deseo está realmente la fuerza de atracción hacia los mundos inferiores, porque el deseo mueve desde abajo para que se derramen las energías y las aguas superiores que se encuentran en el nivel divinal. Entonces, no importa en dónde pongamos ese deseo, esa fuerza, el anhelo del alma, no importa a qué área de nuestra experiencia espaciotemporal corresponda, si está para cumplir nuestra misión, nuestro propósito, automáticamente es aprobado ese pedido y es enviado a nosotros para que podamos cumplir con ese propósito. Otro de los aspectos que debemos de tener en cuenta es que lo que nos llega desde la completitud del universo, es decir, desde la abundancia, desde la multiplicidad de opciones que existen en los mundos superiores. Esa es una magnificencia absoluta que contiene toda la abundancia del universo.
Quiere decir que nuestro deseo permanente es unirse con ese deseo que quiere dar siempre, que quiere entregarnos todo, que quiere ofrecernos todo. Entonces, eso es ley de atracción. Ley de atracción es el, el universo desea entregarlo todo y nosotros deseamos recibir todo en esa amplitud y en esa completitud, en esa totalidad. Entonces, ¿para qué nos entrega el universo en esa abundancia, en esa magnificencia? Porque es el reconocimiento de la propuesta creativa que nosotros hemos hecho. Es decir, que si nosotros estamos cumpliendo con nuestro propósito y le entregamos al universo una propuesta creativa válida, inmediatamente lo que estamos logrando es que el universo se sienta halagado por nuestro deseo de transformar, porque al fin y al cabo es lo que él espera, que haya un ser humano que desee transformar. Entonces, si nuestra propuesta creativa realmente tiene el propósito de transformar y de apoyar en el proceso elevador, elevar la conciencia universal, automáticamente tenemos todos los recursos y no importa qué sea lo que nosotros estemos solicitando. Y eso lo podemos ver en los cantidades de ejemplos en nuestra cotidianidad. Todos los grandes que han traído procesos de transformación real en el plano físico han obtenido todos los recursos y todas las garantías a nivel de salud, de conexiones, de sabiduría, de inteligencias que bajan, de dinero, de apoyo, etcétera, etcétera. Los grandes multimillonarios que han tenido la posibilidad de bajar esas inteligencias lo son precisamente porque aplicaron eso a el deseo de transformación universal. Y hay otra eh, característica, otra eh, emoción de sombra que eh, intenta también controlar todas esas inteligencias que están bajando. Y es precisamente la opuesta a la anterior. La anterior era desvalorización. Ahora es sobrevalorización. Y también es muy común en la generalidad de las personas, sobre todo aquellas que tienen carencias, porque necesitan sobrevalorarse para suplir esa carencia o ese faltante. Entonces son aquellas personas que se creen que son más que los demás en cualquiera de las áreas del universo. Entonces creen que son los más y lo hacen para llenar ese vacío de recursos o de conocimiento personal. Esa persona o ese individuo cree que es más que los demás y cuando lo hacen, piensa que puede pasar por encima de todas las leyes del universo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si alguien cree que es más que los demás, es como si dijera que el universo tiene preferencias, que el universo tiene algunos elegidos o algunos escogidos o algunos que son más que otros. Y eso no es verdad. Sabemos que hasta la partícula más insignificante en el universo es tan importante para toda la creación que sin ella no podría existir la creación misma. O sea, hay una correlación y codependencia entre todos los seres que conforman esta creación. Y todo es absolutamente indispensable para mantener el balance de la creación, para que no se rompa esa creación. Hay teorías científicas que ya lo comprueban y todo, y una de ellas tiene que ver con el principio del vacío, otro tiene que ver con la materia oscura, etcétera, donde muestran cómo la ausencia de algo puede generar el caos total y destruir el universo. Entonces,
El creerse que somos más que los demás rompe con la premisa de unicidad y va en contravía de el concepto de la unicidad como tal. Lo que sí sabemos es que cada quien es especial y único, pero cada quien, no uno que otro. Todos somos especiales y únicos. Y cada uno de nosotros ha sido dotado con un talento único. Ese talento único que hace las veces de certificación de que puedes lograr el éxito. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo como tú lo haces. Entonces no hay ninguna posibilidad de que nadie llegue siquiera a copiar algo de lo que tú estás haciendo. No hay ninguna posibilidad. No importa quién intente copiar, quién intente hacer lo mismo que tú, nadie lo hará como tú lo haces. ¿Por qué? Eso corresponde al talento único. Por eso, en algunas ocasiones he explicado bien el concepto de los derechos de autor. Los derechos de autor corresponden a esa característica de miedo que tienen ciertas personas de que sean copiadas. Pero ¿qué sucede? Nadie puede copiar absolutamente a nadie. Es más, la ciencia misma que está usando el proceso de clonaje, esa clonación que está utilizando, muestra que por más que intenten hacerlos idénticos, hay una característica que diferencia un clon de otro. Entonces, esa es la característica o es la premisa del universo que nos asegura el éxito, que somos especiales, pero que somos únicos. Entonces, no hay nadie que sea más especial que otro, no hay nada que sea más importante que el otro. El universo siempre estará allí para aportarnos a todos por igual lo que necesitamos en dedicación y esmero, no en cantidades, y eso porque eso depende de lo que necesita cada persona. Pero en dedicación y esmero siempre estará allí para brindarnos todo lo que nosotros necesitamos. Ese comportamiento de esta persona que intenta creer que es más que los demás es totalmente dañino. ¿Por qué? Porque está separando al individuo. Él mismo incluso se separa de todo el conglomerado de la creación. Es decir, se separa de la unicidad. Y al separarse de la unicidad, entra a ser un, eh, un elemento más de la separatidad. O sea, alguien más manipulado por el concepto de la separatidad. Y mientras se separe, pierde toda la fuerza que tiene el conglomerado en general. Entonces, ¿qué hace la separatidad? Es ese argumento que hace que el individuo piense, siente y actúe como si estuviera por encima de todo lo creado, como si fuera más en la creación. Y nada es más una cosa que otra. En ningún momento podemos creer que la creación misma está diseñada para poner a alguien por encima del otro. Cuando una persona o incluso un animal o una planta o alguno de los del mundo inanimado se pone por encima de los demás, es por sus propios méritos. Quiere decir, porque se sintió merecedor, se creyó rey e hizo imponer en el universo su condición de rey a partir de los decretos que estaba mandando. Y eso lo vemos fácilmente en la en la selva, por ejemplo, en las manadas, el que tiene que eh, imponerse como líder y como macho alfa, lo hace por sus propios méritos, no porque alguien le haya dado la insignia de macho alfa. Lo hizo porque él se sintió
merecedor de ese título y fue por él y lo logró. Punto. Quiere decir que cualquiera puede lograrlo, cualquiera puede llegar a ese nivel especial, ese nivel de posicionamiento que lo lleve a manifestar grandemente. Cada uno de los que están en este momento en las posiciones de liderazgo, en cualquiera de las líneas o ramas de la humanidad, es porque ha trabajado en eso, porque entendió que era un líder, porque entendió que como rey puede manifestar esa grandeza y al hacerlo, decidió hacerlo, pero dentro de ese conglomerado de la creación, no por fuera creyéndose especial. ¿Por qué? Porque precisamente la norma dice divide y vencerás. Y eso es lo que está intentando hacer la emoción del lado de la sombra. Dividir, separar. Porque, ¿qué hace un león, por ejemplo, una leona cuando están cazando y encuentran una manada de lo que sea? Ellos no atacan la manada como tal. Ellos buscan aislar a uno de los individuos de la manada y cuando ya lo lograron aislar, le caen encima. Exactamente así sucede con cada uno de los individuos cuando se separa del conglomerado de la creación. Esas inteligencias son atrapadas entonces para robar la energía que ellas traen y el individuo queda también atrapado en actitudes de ego y de prepotencia o de lo que sea que determina que eh, eh, está pensando, está creyendo un juicio de valor falso. ¿Okay? Entonces, así podemos identificar los juicios de valor que se generan en los niveles de Malkut de Geburah. Entonces, hay otro elemento que nos muestra un elemento de valor falso, es pensar que todos tenemos derecho a lo mismo. Yo tengo derecho a lo mismo que tiene el vecino, porque somos todos iguales. Eso no es verdad. Nosotros no somos iguales y esa es una de las grandes premisas del universo. Todos somos diferentes, independientes, individuales y especiales. Y por eso cada uno de nosotros tiene un talento único que nos hace únicos e irrepetibles. No hay ninguna posibilidad de que en el pasado o en el presente o en el futuro haya otro como tú. Y eso tenlo perfectamente claro. Eso quiere decir que si tú tienes una propuesta especial, a ti te van a entregar los recursos para cumplir con esa propuesta especial. Y es sencillo entenderlo como para qué necesita un elefante un banco de arrecifes. No, no tiene utilidad. Y para un pez, ¿qué utilidad podría tener un majestuoso bosque de niebla espectacular? Nada. Entonces, cada quien recibe lo que necesita en la medida en que lo necesita y en las cantidades y proporciones que lo necesite, no en la cantidad que no pueda manejar. Cada propuesta que nosotros le hacemos al universo contiene unas, eh, un pedido especial, unos requerimientos especiales. Es exactamente lo mismo como cuando hay un proyecto, por ejemplo, de construir un edificio. Hay unos requerimientos, van a necesitar tanto de arena, tanto de cemento, tanto de grava, tanto de tanto de tanto. Hay un listado. Hay unos presupuestos, hay algo establecido con respecto a lo que se requiere para cumplir el propósito de construir ese edificio. De la misma manera, cada vez que nosotros ponemos ante el universo una propuesta, el universo estima qué es lo que necesitamos para cumplir con ese propósito y nos lo autoriza automáticamente. Quiere decir que
en ese banco magnífico de provisión que hay a nivel universal en todos los aspectos, en el aspecto de amor, de relaciones, de paz, de armonía, de salud, de vida, de regocijo, de dinero, de provisiones, etcétera. Ese banco contiene todo y nos va entregando en la medida en que nosotros vamos haciendo la propuesta. Quiere decir que yo puedo hacer una propuesta con respecto a un límite de 10, por decir algo, pero si luego en la medida en que yo empiezo a desarrollar el proyecto, puedo aumentarlo a 20 o a 30 o a 50, el universo me va proveyendo para que pueda llegar a ese nivel de 50. No me va a decir, no, es que usted pidió para 10, entonces no le quedan, sino, no. En la medida en que yo demuestro al universo que puedo extenderme, el universo me va a dar esa facilidad. Y eso incluye años de vida. Quiere decir que una de las formas en que nosotros tenemos para extender nuestra vida es haciendo propuestas al universo que amplíen nuestra estadía aquí en este espacio-tiempo-movimiento. Entonces, todo lo tenemos a disposición. Todo está aquí porque necesitamos entender que lo que cada uno de nosotros recibe es lo que necesita en ese momento. Pero hay algunos que piensan que está recibiendo menos o que el otro está recibiendo más o que quiere lo que el otro está recibiendo. Y cree que considera que tiene derecho a recibir lo que el otro recibe. ¿Cuál es la cuestión? Que siempre piensa en el lado de lo bueno, en el lado de lo que satisface los deseos del cuerpo, es decir, los deseos del mundo físico. Pero en lo que no se pone a pensar es que también podría requerir todo eso que genera dolor. Entonces, si una persona solicita lo que o piensa que tiene derecho a ser tan, lo que sea, millonario como el otro, está pensando solamente en lo que le genera el placer, que son los lujos que se puede dar el tipo, pero no piensa en el dolor y en la exigencia y en el sacrificio y en el trabajo que le costó a esa persona para llegar a ese nivel. Entonces, como no lo tiene en cuenta, en ese momento rompe con el balance y la armonía del universo, porque por un lado está el placer y por el otro lado está el dolor. Entonces, si solamente piensa en el recurso para el placer, ¿dónde queda el recurso del dolor? Entonces, por eso no lo consigue, porque eso le va a generar dolor en vez de regenerarle placer. Y al generarle dolor, queda atrapada la chispa y esa inteligencia entra a formar parte de las emociones de sombra y toda la energía para poder llegar a esos niveles que él anhela es absorbida y se considera el fracaso. Entonces, no hay fracaso y ya lo hemos hablado antes. Sencillamente, cada quien recibe lo que le corresponde de acuerdo con la propuesta que le está haciendo al universo. Si quiere alguien algo más, pase una propuesta más ambiciosa y punto. Yo quiero llegar más allá, quiero lograr más impacto, yo quiero ayudar más personas, yo quiero, pase la propuesta. Y si es una propuesta bien sustentada en los aspectos de los procesos de transformación del universo y elevación de la conciencia, automáticamente es aprobada. Cada quien recibe la provisión que necesita de acuerdo con las necesidades específicas para el cumplimiento de esa misión, para el cumplimiento de ese propósito y de esa propuesta que acaba de pasar. ¿Quiere más? Aumente la propuesta. Es así de sencillo. Quiere decir que nadie debe esperar nada, ni más ni menos, y lo que recibe cada quien es para el beneficio de toda la creación. Por eso, si quieres aumentar algo en tu vida,
pasa una propuesta que impacte a la creación. Y no tiene que ser grandes cosas, tiene que ser algo que a ti te transforme y lo haga honestamente, lo haga desde el fondo de tu alma. Si eso se logra, automáticamente impactas a toda la creación y te es aprobado todo lo que tú requieres. ¿Ok? Bien. De esta manera, entonces, hemos expuesto el contenido correspondiente a la Sefirá de Malkut de Geburah. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quienes deseen participar en vivo para participar de la sesión de preguntas y respuestas que sigue a continuación, pueden escribirnos con muchísimo gusto. Le enviaremos el link para que participe en vivo y pueda hacer uso de ese espacio de preguntas y respuestas. Nos esperamos mañana, Besarrachen, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Nueva York. Un fuerte abrazo y miles de bendiciones y gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.